Les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el libro de Salmos. Salmos capítulo 40. ¿Sí? Salmos capítulo 40. Qué lindo que son los salmos, ¿no? Cuánto nos bendicen, cuánto nos animan, cuánto de alguna manera nos describen las situaciones de los autores de estas canciones, porque los salmos son canciones, no tenemos la música, pero tenemos la letra de ellos, y de alguna manera, como todos los que escriben, todos los poetas, ellos transmiten lo que viven, lo que les pasa, y los salmos tienen que ver con la relación con Dios, las vivencias que se tienen con Dios. Por eso nos enriquecen tanto leerlos y tratar de entender qué era lo que le pasaba al salmista, ¿sí? El autor de la letra nos hace un poquito, nos refleja nuestra vivencia y de alguna manera tomamos ejemplo y nos bendice, ¿sí? Por eso leemos algunos versículos del capítulo 40, Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. 3 versículos que nos dicen mucho. Pacientemente esperé a Jehová. Cuando nosotros miramos esto, tenemos que darnos cuenta que los libros de los Salmos se escribió en hebreo. Y el término pacientemente esperé es un hebraísmo, es una figura idiomática del hebreo y que está diciendo esperando esperé. ¿Sí? Cuando lo traducimos al castellano, lo ponemos en ese plano, ¿no? Pacientemente esperé. Pero la realidad es que lo que está diciendo es esperando esperé. Esta es la manera de hablar de los hebreos como diciendo cuando una persona está mirando la llegada de algo que está esperando, ¿no? Pero con una actitud de tranquilidad, de sosiego, de paciencia. Y qué tremendo que es la fe, ¿verdad? Uno piensa, ¿por qué el Señor eligió la fe para salvarnos, ¿no? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y nosotros, los hijos de Dios, llegamos a hacerlo a través de la fe. Creemos que el Señor murió por nuestros pecados y eso es suficiente para que el Señor nos perdone. Pero uno dice, la fe, qué maravilla es para Dios. ¿Por qué a Dios lo conmueve tanto la fe? Al grado de que en Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, justamente, ¿no? Acá vemos por qué al Señor le impacta tanto la fe de los hombres. Porque dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Su acción, la del salmista, era buscar la presencia de Dios en medio de una situación muy, muy difícil, porque la describe de esta manera: me hizo sacar del pozo de la desesperación. No existe un pozo de la desesperación, él estaba, ¿no? Tal vez un psicólogo podría describirlo de determinadas maneras y darle un rótulo a esta descripción sintomática de lo que el salmista vivía, ¿sí? Y describirla y de alguna manera marcarnos cómo él estaba, cómo se sentía. Y nosotros allí se nos refleja los sentimientos que tenemos, porque la verdad, mi hermano, es que todas las personas tenemos días buenos, tenemos días malos, y hay algunos días que son realmente complicados frente a determinadas situaciones, noticias que nos llegan, análisis que hacemos, situaciones que tenemos que enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice acá que el salmista oró a Dios, clamó al Señor. Y no dice salí, no dice me levanté y salí, sino dice me hizo sacar, me hizo sacar. Hay una persona que lo sacó al salmista de la situación en que se encontraba.
Y nosotros en el Nuevo Testamento vemos a esa persona, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también operaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero se describe más claramente en el Nuevo. Es el Espíritu Santo el que lo sacó de esa situación. Quizás muchos pueden decir, bueno, ese grado de situación es muy difícil salir, es muy complicado, tiene muchas aristas, bla, 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 bla. Pero Dios es un Dios de milagros. Los análisis que hacen los humanos lo hacen en base a lo que han comprobado y en base a las posibilidades humanas. Cuando el médico le dice al enfermo, está en las manos de Dios, le está diciendo no hay nada más que hacer. Yo hice todo lo posible, hice todo lo que la ciencia me ofrece como herramienta, pero no alcanza. Entonces tenemos que mirar a Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra. Y es así, mi hermano, Dios es el que tiene la última palabra de todas las situaciones. Este día donde comienza una semana nueva, tenemos que mirarlo de esta manera. Dios es aquel que nos puede sacar, que nos manda a sacar. No es que salimos solos, manda a sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, es decir, estaba allí como aprisionado, no era simplemente introducido en una situación, estaba aprisionado allí. El lodo cenagoso es como una goma, uno no puede salir con facilidad del lodo, ¿sí? Y puso mis pies sobre peña. No es solamente que Dios los sacó, Dios no nos saca solamente, nos pone. Dios no solamente nos saca, nos pone. Cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, Él nos saca de las garras de Satanás, de la esclavitud del pecado, y nos pone en el reino de Dios y nos hace hijos de Dios. Esa es la manera en que Dios obra. Cuando Dios nos saca, no es solamente te saco y te dejo ahí, bueno, ya saliste, fenómeno, listo, basta, chao, me voy. No, te saca de la situación, te saca del lodo cenagoso, te saca de la desesperación, pero te pone los pies sobre peña, un lugar sólido, un lugar fijo, un lugar donde no se puede mover, y endereza mis pasos. No sé si alguna vez viviste una situación, a mí me pasó cuando tenía 8 años, contraje la hepatitis, ¿sí? la más suave de todas, pero tuve que estar en cuarentena y sobre todo como me sentía bastante mal, la mayoría de esos 40 días los pasé en la cama. Entonces bajé mucho de peso. Cuando salí de la enfermedad no sabía caminar, no tenía fuerza en las piernas para caminar. Y bueno, me acuerdo hasta el día de hoy todo el esfuerzo que yo hice para volver a caminar, para que las piernas otra vez tuvieran la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Entonces cuando miro todo esto yo digo, enderezó mis pasos. La situación es tan grave que hace que uno no sienta la capacidad de caminar, de andar, de decidir. Cuando dice enderezó mis pasos, está hablando de las decisiones que van por delante, que me llevan, que me conducen, pero dice, no, te pongo sobre la roca, que es Cristo, la firmeza, el Señor nos sustenta sobre ese fundamento y nos ayuda a seguir adelante. Nos da la capacidad de decidir correctamente. No solamente el Señor te saca o me saca, sino que me pone y me capacita para seguir mi vida. Me capacita, me sana, para que esa situación difícil, complicada, que el salmista describe como el pozo de la desesperación, eso ya no esté más en mi vida. Ahora sea libre para caminar. Ya no miro el pasado
como algo que me atormenta, sino ahora estoy firme, estoy caminando hacia adelante, tengo una vida nueva, Cristo me transformó, Cristo me cambió. Por eso el final de estos versículos dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjese, cuando una persona está en el pozo de la desesperación, su cántico es la queja, es el dolor, el sufrimiento, está hablando constantemente de lo que vive, y hablar y reiterar situaciones, lo único que hace es generar todavía más dolor. Pero cuando el Señor nos libra, nos pone sobre roca, nos afirma, nos hace caminar, nos libra del pasado, nuestra alabanza es para Dios. Nuestro cántico es para allá. No podemos cantar las canciones que cantábamos antes. No podemos cantar el tango llorón y disfrutar de un tangazo ahí cantando. Ahora nuestro cántico es alabanza, porque nosotros reconocemos que un día estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Qué descripción la del salmista. Pero también dice: me sacaron, me sacaron. Me sacaron de allí, el Señor me sacó, me puso sobre roca, me dio un cántico nuevo. Mi hermano querido, en este día, arrancá esta semana con un cántico nuevo, alabanza a tu Dios, agradecimiento de que el Señor un día te encontró en la desesperación, en el pozo, en el lodo cenagoso, te rescató, te dio un cántico nuevo, te dio un futuro nuevo, una vida nueva. Todo eso el Señor te lo dio por su gracia. Oramos. Señor y Padre, en este día, gracias porque así como el salmista describió la situación que vivió, así también estuvimos un día nosotros, pero hoy, Señor, estamos en otro plano. Estamos sobre Cristo, estamos caminando firme, estamos con un pasado sanado, Señor, y con la expectativa de cosas nuevas de parte tuya. Por eso, Señor, arrancamos esta semana con alabanzas a nuestro Dios, con agradecimiento al Creador, aquel que nos rescató del pozo de la desesperación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.